mira, ¿qué tú piensas de mí? ¿Yo soy bueno o soy malo? Y usted sabe que es nieto de Satanás con privilegio. ¿Qué usted le va a decir? Tú eres un ángel. No, mira, tú tienes problemas. Por lo menos dígale, tú tienes problemas. Hay que orar por ti. Para nosotros lo evangélico es más fácil. Mira, yo tengo que orar por ti. ¿Y por qué? Porque tú no eres fácil. Hay que orar para que tú seas libre. Hay que orar para que el Señor te cambie, porque si tú sigues así, el diablo te va a comer vivo. La realidad es que más gente hoy necesita confrontación. Pero tenemos que enfrentar la hipocresía, reconociendo que es un mal demasiado popular en este tiempo. Pero es terriblemente dañino. La hipocresía es dañina, hermanos. La hipocresía es dañina. Vivir en la falsedad, simulando o disimulando, es malo, aunque todo el mundo lo haga. Pero pastor, quiere decir que aunque yo no quiera tanto a fulanito, yo tengo que decírselo. No, tú puedes hacer otra cosa. ¿Y qué? Tú puedes sencillamente decirle, Señor, pon mi amor por fulanito. Y doblegar tu carne. Y recordarte de ese fulanito. Y cumplió años. Fulanito, te estoy llamando. ¿Y por qué tú me estás llamando si a mí me han dicho que tú no quieres saber de mí? Bueno, porque yo le pedí al Señor que me pusiera amor por ti. Y estoy haciendo mi parte. Alábalo. El Señor lo hace. Y te da la victoria. Y tú superas ese problema y vive en transparencia delante de Dios y delante de los hombres. Vivimos en un mundo lleno de hipocresía y de hipócritas con tanto nivel de influencia que muchos han llegado a pensar que es la manera correcta de vivir. La gente tiene miedo de que conozcan sus verdaderos sentimientos, sus verdaderas intenciones, sus verdaderas opiniones. Y van creando muros alrededor de su vida por temor a la crueldad. Ese es otro problema de la hipocresía. La gente no es sincera, no es transparente. Y va creando muros alrededor de su vida. Y usted trata con gente que usted no sabe ni qué piensa, ni qué cree, ni de qué lado está. Porque eso lo ha llevado a la práctica de la hipocresía. Esos muros nos desconectan de la realidad y nos desconectan de Dios, que es lo peor. Al final todo eso nos conduce al fracaso espiritual y al fracaso en nuestras relaciones personales. Qué bueno es decir te amo cuando sinceramente amamos. Qué bueno es decir yo soy tu amigo, tu amiga. Y estar dispuesto a ponerlo en práctica, aun cuando sea perjudicial para ti. Usted sabe que la gente está anhelando gente sincera. Usted sabe que la gente está anhelando gente de verdad, de una sola pieza, que vivan en integridad, que vivan con sinceridad, que realmente se preocupen. Cuando uno ve la falsedad, cuando uno ve esa doble moral, esa doble caras, y yo a veces me indigno. Yo a veces me airo al ver cosas que uno sabe que no son como se están enseñando. Hoy en día, por ejemplo, por las redes sociales se está dando mucho eso. Usted ve de repente, pasa cualquier cosa y todo el mundo solidarizándose. Que dejaron, que pasó tal cosa y le hicieron un daño a una persona. Y usted ve todo el mundo, pero nadie ha investigado bien qué fue lo que pasó realmente. O de repente, di que vacíate este cubo de hielo. ¿Por qué era? Dígame usted, ¿qué resuelve? Óigame, un poquito, piense un poquito, ponga 2 dedos de juicio. ¿Qué resuelve que yo coja mi iPad? Ay, cañajo. Dígame, ¿qué resuelve? Pero usted ve un grupete de gente. Tírate la cubeta por una buena causa.
Y cuando uno medita en seriedad cosas como esta, uno dice, ¿y por qué la gente lo hace? ¿Usted sabe por qué la gente lo hace? Por hipócrita. Queremos estar figureando en cosas que a veces ni sentimos. Queremos simular que estamos identificados con todas las buenas causas. Usted ve la gente de que se hace un chin famoso. Yo voy a poner una fundación. Y a veces la fundación lo que está buscando es cómo evitar el pago de impuestos de las ganancias que reciben. No son magnánimos, no son buenos, no son solidarios. Lo que quieren es utilizar una pantalla para evitar pagar el monto de los impuestos que le toca por causa de las ganancias extraordinarias que han tenido. Pero usted ve, fulano puso una fundación, usted lo ve de una vez y van y compran 3 trapos en la reguera y van y regalan una paca y después 40 fotos. Hipocresía. Dice la palabra, dice el Señor, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Si tú lo hiciste con sinceridad y lo hiciste para ayudar y lo hiciste para Dios, a ti no te importa si la gente lo ve o lo deja de ver. A ti no te interesa lo que el mundo piensa, porque eso salió de tu corazón y lo expresaste en favor de un necesitado. Pero es así el mundo de hoy. Vivimos del bulto, de la apariencia, para que la gente nos celebre cualquier cosita que hacemos. Óigame, cuando uno medita en eso, se preocupa. En estos días tenemos un ejemplo claro de eso. Lo tenemos en nuestra sociedad con el problema de las relaciones con nuestro vecino más cercano, Haití. Mire, a mí me enoja ver la hipocresía con el tema haitiano. Y lo he dicho en la radio y la televisión, aunque muchos me puedan malentender y criticar, pero uno no se puede callar, uno tiene que decir las cosas, aunque uno sea el único que la diga. La mayoría de los países que critican a la República Dominicana por el trato por Haití son unos hipócritas. Porque si de verdad amaran a Haití, número uno, mandaran la ayuda que una vez dijeron que iban a mandar y nunca han mandado. Y número dos, dijeran, mándame 200,000 haitianos para resolver el problema a 200,000 que están pasando hambre aquí en mi país, que hay mucha tierra y hay mucha comida que se bota. Mire, en países como Estados Unidos, Canadá y países de Europa ultradesarrollados, hay un problema serio con la cantidad de comida que se bota. Hay organizaciones que se dedican a recoger la comida que se bota, la comida que se vence en las estanterías de los supermercados. Hay compañías, hay organizaciones que se dedican a eso y acumulan grandes cantidades de comida. ¿Y por qué no se hace un esfuerzo sincero? ¿Por qué no se hacen ayudas sinceras? ¿Por qué? Muchos de los que dirigen esa pobre nación son otra partida de hipócritas. Porque usted va allá y ve cómo piensan y ve lo que hacen. Son esclavistas. Le gusta tener servidumbre y atropellan y abusan. Una vez trabajando en Haití, yo me enojé con los dueños de un laboratorio químico. Un laboratorio de preparar medicamentos, porque nos estaban haciendo competencia a la compañía que yo representaba. Y cuando investigué, era con el producto bicarbonato de sodio. Nuestra empresa decidió venderlo al costo o menos del costo. Y nos dimos cuenta que lo estaban vendiendo más barato de ahí. Y cuando investigamos, era una cosa dañada, envenenando a la gente. Inmisericordiamente, y cuando tú los confrontas, te salen negocios son negocios. Eso es una barbaridad.
Pero después usted ve gente como esa, de que preocupado por los problemas sociales de su nación. Es triste, hermano. Muchos países dicen cosas, pero a la hora de hacer no hacen nada. Y este es solo uno más de los tantos ejemplos que hay en el mundo donde la gente practica la hipocresía simulando lo que no son y ocultando su verdadera forma de ser. ¿Conoce usted o ha conocido gente así? ¿Cuántos aquí han conocido hipócritas? Oh, parece que es popular ese tema. En la Biblia encontramos el pensamiento de Dios revelado para los hombres a través de mandamientos claros y ejemplos directos del proceder de Dios, del carácter, de la personalidad de Dios. Además del trato de la relación de Dios con el hombre. Pero analizando la Biblia en Juan capítulo 12, verso 3 al 6, encontré un caso de un hipócrita que trabajaba en el ministerio de Cristo. Impresionante eso, ¿verdad? Dice el verso 3, entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se le secó o se lo secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume de Cristo. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Muy bonito el discurso de él hasta ahí. Tremendo. Óyeme, un tipo actualizado con la economía, porque ¿quién le dijo a él que ese perfume valía tanto cuarto? 300 denarios era el salario de un obrero durante un año. No era poca cosa. Inmediatamente él calculó que el frasco de perfume que María derramó a los pies de Cristo valía eso. Y mire ese abusador, siendo parte del ministerio de Cristo. Óigame, los hipócritas pueden estar al lado suyo. Los hipócritas pueden trabajar con usted. Los hipócritas pueden estar en la iglesia, en el mismo ministerio que usted trabaja. Alábalo. ¿Por qué no se vendió este perfume y se dio a los pobres? Pero dice Juan, dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Un ladrón vestido de preocupación por los pobres. ¿Cuántos ladrones habrá hablando en nombre de los pobres hoy en día? Ustedes conocen muchos. Porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella. Judas no tenía interés real en los pobres. Estaba simulando algo que sabía que le iba a gustar a la mayoría su declaración, pero estaba disimulando o escondiendo su real intención. Ahora bien, ¿qué buscaba él con esta declaración? Que se vendiera el perfume y que se llevara a la tesorería para él aplicar el abanico. Porque eso era lo que lo movía realmente. Hermanos y amigos, la hipocresía la encontramos en el ambiente profesional, en los estudios, en las universidades y colegios, en los negocios. ¿Cuánto hipócrita haciendo negocio? En la política, ahí hay por saco. En las relaciones familiares. Ay, tío, yo sí lo quiero. Ay, abuelo, usted es mi desvelo. Mamá, papá, sin ti se hunde este país. Mire, hermano, el que le dé mucha coba, porque generalmente la coba, las lisonjas, la vaselina, dicen aquí también, el limpiasaquismo,
Óigame, hermano, eso va muy, muy cercano a la hipocresía. El que ama, practica el amor, lo ejercita en los momentos que se necesita ejercitar. No está, como decimos los dominicanos, no está de lambón diciendo yo te amo, yo te amo. No. Demuéstrame tu amor cuando yo lo necesito. La hipocresía está en todas partes. Está en las relaciones sentimentales. Y tristemente, como el ejemplo que presentamos, hasta en la iglesia. Dice la Biblia que los enemigos de Jesús levantaron un falso testimonio contra Jesús y simularon que se preocupaban por el gobierno romano para el cual era Jesús una amenaza, pero la verdadera intención era quitar a Jesús del medio porque atentaba contra el dominio de ellos. ¿Qué piensa Dios sobre la hipocresía? A Dios le molesta la hipocresía. Y por eso comencé leyendo ese capítulo 23 de Mateo. Cada vez que en la Biblia usted ve un ay de 2 letras, A y Y, diga que está expresando la máxima preocupación, lo peor que le puede pasar a alguien está expresado en la Biblia por un ay. Y en este capítulo 23 Jesús da 7 ayes. 7 ayes contra los fariseos y los escribas. 7 exclamaciones de preocupación y de advertencia por lo peor. Y le dice, ay de ustedes, revelando la actitud de Dios o el pensamiento de Dios contra aquellos que viven en hipocresía. ¿Y qué le va a pasar a los hipócritas? Si el Señor dice ay de ellos. En una ocasión Cristo habló de algunos falsos y de algunos que hacían cosas malas y dice, mejor los que me le hacen daño a unos pequeñitos, mejor le hubiera sido amarrarse una piedra de molino en el cocote, en el cuello y lanzarse al fondo del mar. Mire qué ejemplito. Usted sabe lo que era una piedra de molino. Hay cosas que uno no le entiende en este tiempo. Pero una piedra de molino era una cosa gruesa, más grande que yo, quizá del tamaño de esa columna, y gruesa, parecido a un rodillo de eso que usted ve aplanando carretera. Y Cristo dice, ay del que me le hace un daño a un chiquito, el que me le daña la fe a alguien. Mejor le fuera amarrarse un tractor en el cuello y lanzarse al fondo de la mar. Y ahí le va a ir mejor que lo que yo le voy a hacer por hacer eso. Ahora usted entiende, ¿verdad? Porque usted cree que era un molenillo. No, molino. ¡Ay de los fariseos y escribas hipócritas! Que cierran el cielo para algunos, que le hacen la vida un infierno a otros, que viven inventándose cosas, que aplican una ley para una cosa y para ellos no. ¡Ay de los fariseos, escribas, hipócritas! ¡Ay de ustedes, hipócritas! Jesús está diciendo, lo peor le va a pasar a los hipócritas. Lo peor, juicios que no voy a entrar en detalle, dice el Señor, vendrán contra ellos de parte de Dios. ¿Por qué? Por engañar, por mentir, por falsear. Y yo pudiera básicamente añadirle a los hipócritas lo que dice la palabra contra los mentirosos. Porque hipocresía es mentira, es falsedad. Y dice la Biblia que lo menos que le va a pasar es que van a ser lanzados en el lago de fuego y azufre con el diablo y los demonios. Pudiéramos seguir viendo muchas cosas, pero no voy a extenderme.
Nada más voy a referir, además de Mateo 23, lo que dice Proverbio 26, 23. Oiga qué palabras más bonitas dice Salomón para una condenación tan terrible de los fariseos y de los hipócritas en sentido general. Dice el verso 23 de Proverbio 26, como escoria de plata arrojada sobre un tiesto, son los labios enardecidos y el corazón vil. El que aborrece disimula con sus labios, pero en su interior trama el fraude. Cuando hable amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque con engaño encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación. Un poeta, para decirle barriga prieta o verde a los hipócritas. Esto me lleva a un par de conclusiones que quiero dejar con ustedes, hermanos y amigos, aquí y a lo largo y ancho de los medios, de la cobertura de los medios que nos reciben. Le he traído esta realidad y lo he confrontado con esta realidad para llamar su atención, porque no es una cosa sencilla. No es sencilla porque produce mucho daño. Hay mucha gente en depresión por un hipócrita. Hay mucha gente fuera del evangelio por la acción de un hipócrita o de una hipócrita. Hay mucha gente destruida interiormente por la falsedad de alguien que se vendió como alguien digno de confiar, pero a la hora de la verdad le traicionó. Hay mucha gente víctima de la hipocresía. Hay muchas familias divididas por la hipocresía. Hay muchas familias en pleito. Hay mucha gente herida, pero hay también muchos que han muerto producto de la falsedad de la hipocresía. Esta es una realidad dolorosa, pero debe llamar nuestra atención. ¿Para qué? Para cuidarnos de vivir en hipocresía. Eso es lo primero. Pastor, quiere decir que yo le voy a cantar su verdad a todo el mundo. Yo no te estoy diciendo que viva amargándole la vida a la gente. Yo lo que te estoy diciendo es que si tienes que dar tu versión, diga la verdad. Porque uno no tiene que estarle diciendo a todo el mundo todo lo que necesariamente es. Pero si llegó el momento,